Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más para Limón Salvaje. Mi nombre es Alexis Palomino y el día de hoy tengo dos Funkos, uno exclusivo de Amazon, Glow in the Dark, vamos a ver si brillan mucho. Son las hijas del patrón. Y también tenemos a Kagaya Ubuyashiki. Esta es la versión de Crunchyroll, pero hay una versión también de GameStop. También quiero agradecer a todas las personas que están dando el apoyo al canal, que nos motiva mucho a seguir creando contenido en esta plataforma y se ve reflejado en el recuento de suscriptores que ya va en 1400. Vamos creciendo cada vez más, así que muchísimas gracias por el apoyo. También estoy haciendo en vivos aquí por YouTube, por si se quieren unir, por si quieren ver un contenido diferente. Hago contenidos de IRL, caminando por ahí, conversando con la audiencia, así que si gustan, pueden unirse también. Y nada, espero que esta review les guste, sea de su agrado y puedan tomar una decisión sobre qué personaje comprar. Así que espero que les guste y disfruten del video. Bueno amigos, arrancamos con el video del día de hoy. Tenemos dos personajes con versiones exclusivas. Tenemos a Kagaya Ubuyashiki con el sticker de Crunchyroll, porque también tiene una versión de GameStop. Y luego tenemos a las hijas del patrón, las hijas de él, en la selección final cuando recién inicia el anime en la primera temporada. Son Funko ya algo antiguo, ¿no? Es exclusivo de Amazon Exclusive, Glow in the Dark. Ahora vamos a ver qué es la parte que brilla de esos dos personajes. Que el dato curioso vendría a ser que dentro de las hermanas tienen este color de cabello que es el blanco, pero Kagaya Ubuyashiki, el que se queda al final, una vez que se desvive aquí el amigo, lo camuflan de esta manera. Así que este vendría a ser Kagaya. Ese es el dato curioso. Este es Kagaya. Hay una foto donde se muestra a toda la familia, ¿no? Que quedan y todo, y ahí aparece Kagaya con el cabello negro, ¿no? Así que este es el futuro patrón. Queda él acá a cargo de la cofradía. Así que nada, empezamos el video del día de hoy con ese dato curioso. De izquierda a derecha. Tenemos acá, amigos, a Kagaya Ubuyashiki Funko Pop Demon Slayer 1289 Animation. Un Funko algo simple, pero con el sticker de Crunchyroll. Es la primera vez que tengo un Funko con el sticker de Crunchyroll. Usualmente son otras tiendas, pero Crunchyroll también hasta que se mete a sacar Funkos. En la parte del segundo lado tenemos el fondo del color morado, medio púrpura, que es del personaje, y también el kimono. ¿De qué línea es? Es una línea ya antigua. Esta es la primera línea que salió en el anime, ¿eh? El clásico, cuando recién empecé a grabar los videos de Demon Slayer. Todos estos Funkos de acá ya los pueden ver en el canal. Hay una lista de reproducciones, videos ya bastante antiguos, pero aún están. En el cuarto lado tenemos Kagaya Ubuyashiki 1289 y en el quinto lado la carita. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. En esa época incluso creo que ni siquiera habían Funkos Plus, recién están saliendo. Vamos a sacarlo de la caja. Ah, por cierto, ahorita viendo la caja, este fue uno de los Funkos que se me mojó. No se ha roto feo, pero se mojó y queda el rastro del agua, ¿no? Una pena. Vamos a sacarlo. Tiene 4 sellos de seguridad en el blister clásico, y acá tenemos un expositor. Ojalá que este sea de mejor calidad, porque usualmente los que son circulares son los que más se caen, se salen del Funko y bien rápido se salen. Y está bonito, vamos a decir de que está simple, pero está lindo. No está feo el personaje. Totalmente fiel al anime. No hay errores en la pintura, gracias a Dios. Siempre me van tocando Funkos que tienen la pintura mal. Sabemos de que está la enfermedad del patrón. Pero tiene estos detalles bien característicos de que se ven en el anime, ¿no? Se ve bien bonito. También sus ojos, bueno, que ya perdió la vista. Y como la enfermedad degenerativa va avanzando. Ah, no, sí hay un error en la pintura. Miren este punto rojo. Está, te encontré. Es un punto rojo. Ni modo. Acá también está el cuero. Tiene su bufanda, su chalina morada. Y bueno, lo demás vienen los detalles del patrón, que es este Haori. También tiene en el medio este lazo. Y me había percatado que tenía ese lazo. Tiene muchos detalles, ¿eh? Se ve simple, pero bien curioso ver toda la ropa de este personaje, ya que no se aprecia mucho en el anime. Que bueno, este vendría a ser Kagaya. Y vamos a poner en la base giratoria para que lo vean con más detalle. No matter how many lives the demons snuff out, what they can never extinguish are the bright embers of a human spirit. No matter how often we're beaten down, in the end, we will rise up to fight again. Tenemos aquí, amigos, el Funko de la selección final, un 2-pack exclusivo de Amazon, Glow in the Dark. Como pueden ver, se ve de frente los personajes. En el segundo lado tenemos aquí el 2-pack con la carita de una de las hijas del patrón, y esta vendría a ser la línea, vendría a ser la wave. Ya hay videos en el canal que pueden ir a ver en la lista de reproducciones. Este de Tanjiro comiendo ramen no lo recuerdo, creo que todavía no se graba, pero ya hay video de Kanao, también su versión regular y la Glow. De Rui aún se viene, más adelante se viene, creo que lo voy a dejar para el final, es una box. En el cuarto lado tenemos también 2-pack y con la carita de Kagaya Ubuyashiki. En el quinto lado pues se ve así. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro y vamos a ver qué partes brillan. Vamos a sacarlo de la cajita. Un fondito, tiene este fondo. Vamos a sacarlos. Estos vienen con 6 sellos de seguridad. Tienen 6 sellitos. Vamos a ver.
Se cayó. Bueno, se cayó, gente, lo siento. Tienen 6 sellos por la web. También tienen expositor. Está bien al fondo, ¿eh? ¿Cómo han hecho esto? Como para que no lo saque. Está al fondo, lo sacaron. Está bien al fondo los expositores. ¿Para qué empujar haciendo? Su cabuzo está bien al fondo. Ahí está. Y también aquí. Ahí está. Está bien difícil eso de poner los expositores así, Vamos a enseñar los personajes. Una de las hijas del patrón. Ahora, lo más curioso de esto es que no sé qué parte va a brillar. Está bien bonito el color de los ojos, el color morado, color blanco el cabello. Miren aquí el detalle que tiene esa flor. Tienen el pelo. Todo en color morado, pues, ¿no? Pero está bien lindo, cabello blanco. Y el kimono, gente. El kimono está muy lindo. Esta es la vasija. Y lo más probable es que esta vasija brille, porque acá está medio rugoso. Así que la vasija va a brillar. Pero creo que es lo único que va a brillar, porque el kimono no tiene rugosidad. Yo no sabía que tenían todos estos detalles en el kimono. Pero miren, y esto no se ve en el anime. El kimono de este personaje en la selección final tiene todos estos detalles. Incluso también este lazo en el medio. Es de color verde, rojo y al fondo veo un azul. Han respetado todos esos detalles. Interesante. El otro es igualito, pero con la cara diferente. Con el cabello negro. El lazo que tiene aquí es azul. Azul, verde y blanco. En cambio el otro tiene verde, rojo y azul. Hay diferencias, Eso es diferencia, gente. Eso es diferencia. Ahí lo pueden ver. Y el kimono pues es el mismo, ¿no? Las sandalias tienen el lazo de color azul también. Y acá color rojo. Pero ¿qué tal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Comprarían la versión Glow de Amazon? Está bonita, está muy chévere. Me gustó el personaje. Se ve bien curioso también, bien diferente. Pero vamos a ver si es que brillan, así que vamos a verlo ahí. Miren, amigos, quería mostrarle primero a estos dos personajes juntos para que vean cómo brillan. Yo pensé que iba a brillar al menos algo diferente a lo que usualmente se ve, ¿no? Esto que viene de color amarillo es lo único que brilla. Ahora, esto de acá es como una vasija, algo donde ponen el humo, no lo sé. Brilla muy bien, pero siento que es muy poco lo que brilla para el precio. Es lo único. Así que bueno, para mí es una decepción bien grande que solamente brille esto, pero es lo que es. Así que bueno, ni modo. Vamos a poner la expectativa y pueden ver pues que no brilla como se espera, ¿no? Los personajes se ven muy bien, los detalles también, así que va a depender de ustedes. Si lo compran más por el equivalente al Funko que por el Glow, porque el Glow es mínimo, es irrisorio. Vamos a tener que darle un puntaje a esto. Le vamos a poner, amigos, una cabecita de cada uno vamos a poner. Solamente porque brilla esto de acá, pero más que todo por los personajes. Son buenos los detalles, pero la verdad es que es un puntaje mínimo ya que solamente brilla eso y la verdad es que no vale la pena así. Pero ni modo, vamos a poner en la base giratoria para que lo vean con más detalle y vamos a decir los precios ahora. So many people. Good evening. Tonight, you've come to enter the Demon Slayer Course Final Selection. Bueno, amigos, llegamos a la parte final del video de hoy. Vamos a decir los precios. Primero voy a decir cuánto me ha costado a mí en su momento, porque estos Funkos son antiguos, ya son del año 2024, creo que por entre marzo por ahí. El Funko de aquí, ese 2-pack de las gemelas, me costó 90 soles y Kagaya Ubuyashiki con el sticker de GameStop me costó 60 soles. Pero según la Funko App, este pack que está acá está costando 18.90 dólares y el Kagaya está costando menos que un Funko regular. Un Funko está costando 13 dólares. Bien barato. Al igual que en esta serie de videos de Demon Slayer, como hay ya Funkos que son muy antiguos, hay muchos que se están depreciando y algunos que están subiendo mucho más de lo normal. Pero vamos a ver cuánto está la reventa en eBay para que tomen una decisión y veamos el mercado actual. Acá, como podemos ver, el Funko de la selección final está costando muy cómodo, casi como un Funko regular. Cuesta incluso mucho más barato con el sticker especial, con el sticker de Amazon, el Glow. Cuesta un poquito más, pero también hay algunos que lo están vendiendo a precios muy baratos, 50, 67, 50. A eso hay que sumarle los envíos, pero igual sigue siendo muy económico para como lo compré yo. Ha cambiado mucho. Hay una sola persona que es de segunda y lo vende 268 y alguien que lo vende a 436, allá mucho más elevado. Pero son pocos las personas que lo venden a ese precio, son más las personas que lo venden a precio de remate prácticamente. Así que bueno, el mercado está bien cambiante. El precio de Kagaya está bastante económico, con el sticker de especial 43, con el de Crunchyroll 50, está en 30, con el sticker de GameStop 33. O sea, está bien económico. Se ha cambiado tanto el mercado que se ha reducido
reducido muchísimo este Funko. Ya aparecen precios de remate los dos. Los pueden encontrar a precios muy económicos. 94, 33, 26, 33. O sea, bastante económico. Bueno amigos, llegamos a la parte final del video. Espero que les haya gustado esta review. A pesar de que los precios hayan devaluado tanto, pues tienen una mayor opción a poder adquirir estos personajes, estos Funkos, ya que han reducido mucho su precio, así que son cada vez más asequibles. Así que nada, voy a estar haciendo un video resumen para mi cuenta de YouTube en todas las plataformas que están en el formato de video corto, aquí en Shorts, en Instagram, en Reels y por TikTok. No se olviden de seguirme por TikTok, que también subo bastante contenido por ahí. Y nada, espero que les haya gustado un video más de Demon Slayer. Faltan aún grabar muchísimos más para que lleguemos a terminar esta colección de Demon Slayer, así que nos vemos en el siguiente video. Chao.